Todo el derecho de los negocios, desde el punto de vista antropológico, aparece como un no lugar. ¿Qué quiero decir con un no lugar? Marollet, el antropólogo francés, creó la categoría antropológica de los no lugares para referirse a los espacios de la sobremodernidad, aeropuertos, autopistas, estaciones de trenes de alta velocidad, supermercados, etc. Espacios, en definitiva, despojados de memoria y de experiencias reales, espacios donde se ha borrado toda huella de la experiencia humana concreta, espacios sin historia ni identidad, espacios de un capitalismo en fuga hacia adelante. Pues bien, el derecho económico, las normas del derecho comercial, las normas del derecho de los negocios, la llamada lex mercatoria, las normas de protección de la propiedad intelectual, las normas de la globalización, son no lugares, porque son espacios jurídicos en los que la voluntad de lucro es lo único que prima y ha despojado la memoria y la experiencia. Las normas jurídicas estatales acogen la memoria y la experiencia de la colectividad estatal, pero las normas comerciales lo único que recuerdan es la voluntad de lucro. La protección de la cultura popular es un límite a los no lugares jurídicos, preservando la memoria y la experiencia colectivas. Muchas gracias. Yo no los saludé a todos desde aquí ni cuando nos presentaron. Y de alguna manera también quiero poner en valor estas jornadas, poner en valor el trabajo de la compañera, que gentilmente me ha invitado para ver si puedo hacer algún aporte a las cuestiones que están discutiendo. Creo que sí, que desde mi disciplina, que es el urbanismo, más bien la gestión pública del urbanismo, ¿no? La cuestión del municipio, contiene los tres aspectos que le pusieron al título de este tema que me invitó a desarrollar: el territorio, espacio de identidad y derecho a la ciudad. Y todo ello concurre en el espacio público. El espacio del ejercicio de la libertad. Tanto el espacio que habitamos con cuerpos en la calle, como el espacio donde se transmiten las ideas electromagnéticas, las ondas que transmiten ideas, transmiten contenidos, transmiten cultura, información. Si no estuviera el espacio público, otras serían las formas de ejercer estos derechos. Así que voy a trabajar sobre el espacio público, pero que tal vez sea algún aporte un poquito original, porque ustedes trabajan en otras cuestiones. Y desde la perspectiva del municipio, del gobierno local, porque creo que a ustedes también les interesa mucho la aplicación práctica de los programas, los proyectos y las políticas. Y el gobierno de proximidad, el que tiene más capacidades y compromiso con la cultura y con el espacio público, es el gobierno local. Así que un poquito por ese lado voy a transitar. Empezando a hablar por la ciudad, o lo que entonces representaban los primeros asentamientos humanos, nacieron para operar como el espacio de acumulación de los excedentes agrícolas y como refugio ante las inclemencias del medio. Con el tiempo, la difusión y complejización de estos asentamientos se incorpora como el carácter de sedes del poder administrativo del territorio. En tiempo de paz van adquiriendo una función que les condiciona físicamente y les agrega cosmopolitismo, el intercambio comercial creciente entre ciudades. Sus funciones se complejizan aún más y reproducen nuevas categorías de hombres libres
ni siervos ni agricultores, burgueses. Y promueven y multiplican la actividad de servicios. Con la profundización del mercantilismo, también se convierte en el refugio de valores, de intercambio, que se proyecta a las actividades financieras. El poder político se acrecienta y concentra en algunas de estas ciudades. El que pasa a demandar productos sofisticados elaborados por el hombre, tanto para el ornato y embellecimiento de las mismas, como para el consumo de ideas de bienes culturales. Todo ello con connotaciones simbólicas, identitarias y escénicas. La conjunción del incremento en la demanda de bienes y avances tecnológicos, en el incremento de la demanda de bienes y los avances tecnológicos alcanzados, promueven la industrialización, actividad que también se despliega en las ciudades. Y así llegamos al siglo XIX, en el que nace el urbanismo, para hacer frente a los desafíos de la complejidad que alcanzaron las ciudades. Cuando Haussmann en París y Cerdá en Barcelona transforman esas ciudades, haciendo ciudad dentro de la ciudad o al lado, y valorizan muchísimo el espacio público. Es central en esas dos transformaciones la cuestión del espacio público. Por supuesto, faltaría nombrar a los últimos fenómenos que las impactaron profundamente: el automóvil, la revolución comunicacional y la cultura de masas. Y con eso llegamos a hoy. Este raconto tiene por objeto ejemplificar la definición de Henri Lefebvre. Definición entre una de las tantas posibles. La ciudad es la sociedad inscripta en el suelo, dice Henri Lefebvre. Que por otra parte es el impulsor del concepto de derecho a la ciudad, que hoy está muy difundido en mi profesión, ¿no? Ya no solo en la sociología. Así entendida, como continente de la vida social, la ciudad tiene su escenario, que es el espacio público, lugar de la representación y expresión de la sociedad toda, ya no solo de los sectores dominantes. Desde la protesta social hasta el festejo, desde la exaltación de idolatría hasta la expresión de las elecciones o diferencias. El espacio público, como concepto jurídico, es un espacio sometido a una regulación específica por parte del Estado, propietario o poseedor del suelo, garantizando la accesibilidad a todos y fijando las condiciones de utilización e instalación de actividades. El espacio público supone reservar a este suelo libre para el uso comunitario, destinarlo a equipamientos colectivos de interés general o infraestructuras. Asimismo, puede destinarse a usos efímeros de carácter cultural o comercial, a la instalación de referencias simbólicas monumentales y a los espacios de reserva para usos intermitentemente excepcionales. Desde una dimensión sociocultural, el espacio público es un lugar de relación e identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y a veces de expresión comunitaria. El espacio público es el espacio referencial, muchas veces heredado. En consecuencia, toda la ciudad existente y por lo tanto heredada es toda ella. Se dice que la belleza de una ciudad es directamente proporcional a la calidad del espacio público. Y es cierto para quien tuvo la suerte de visitar muchas ciudades. Claro que entendiendo como calidad no solo a sus edificios y recorridos, sino también por la intensidad y calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de generar mixturas de grupos y comportamientos, por su cualidad de estimular la identificación simbólica. Sin estos atributos intangibles, el espacio sería solo museo o parque temático. Considerando que el espacio urbano es la dimensión material de la vida social y su producto es, al mismo tiempo, condición para la reproducción de la sociedad, se entiende que el poder público tiene una gran responsabilidad en esta materia, porque es él el que autoriza su construcción, que permite que quede como herencia y que interfiere en la reproducción social. En orden a estas premisas, los municipios
deben discutir y formular la apropiación del espacio, su construcción, su cualificación y su preservación, sin olvidar las mejores formas de gestionar políticas adecuadas a estos objetivos. Es importante considerar también que la mediación de estos conflictos, hecha por el poder público, queda en el ámbito de los técnicos y políticos, que en su mayoría acatan las opiniones o satisfacen los deseos de los segmentos mejor organizados y posicionados económicamente en cada sociedad. La ciudad aparece cada vez más como un lugar destinado al trueque, lo que significa que la apropiación de los modos de uso tienden a subordinarse al mercado, mientras que sus lugares se transforman en espacios vigilados, normatizados, privatizados o concesionados, por lo que el desafío es asumir el concepto de lo público afectando las reglas de la oferta y la demanda. Si queremos actuar en ese sentido, nos vamos a encontrar con el mercado. Otro desafío no menor consiste en construir el espacio público como eje integrador social y escenario de la vida ciudadana, ya que pensar la ciudad y lo urbano significa pensar la dimensión de lo humano en su constitución, y es decir, que la comprensión de la ciudad debe tener como plano de fondo la comprensión de la sociedad urbana. La síntesis de estos dos desafíos será la posibilidad de establecer la asociación, el encuentro entre actividades que tienden por objeto generar riqueza, pero siempre integradas a un proyecto que también genere conciencia y acción ciudadana. Las transformaciones negativas que afectan la significación cultural de la ciudad y su estética, los millares de carteles que eclipsan la arquitectura y con ello trazos importantes de la vida urbana, emitiendo todo tipo de verbos, compre, beba, bote, siempre en imperativos, la gestión de fachada, que abriendo avenidas, destruyendo barrios, cerrando calles, impidiendo y determinando usos, acentúa la segregación especial e impide la sociabilidad. Gestión de fachada le llamo a aprimorar la ciudad para que no se vea lo que no se quiere mostrar. Escribiendo un artículo sobre el 8912, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires, que cumple 40 años, o cumplió el 24 de octubre. En el Colegio de Arquitectos hicimos una rememoración. Costaba decir celebración, que no lo era, porque es una ley que está connotada por quienes la firmaron. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, condenado por derechos humanos. Y repasábamos los hechos del año 77, momento en que se dictaba esa ley. Pasaron muchas cosas. Entre las cosas públicas más importantes estaba el traslado de las villas de Buenos Aires, ciudad, a Buenos Aires, provincia, en ese mismo año, con una operación de gestión de fachada, abiertamente y públicamente dicho, ante los micrófonos de los periodistas, en aquel momento, con la misma desfachatez que hoy se dicen muchas cosas en los micrófonos. Gran parte de los individuos considera al espacio público como territorio de nadie, o que es del Estado, en una simplificación popular de propiedad privada del gobierno, de su responsabilidad, como si el conjunto de la ciudadanía no tuviera nada que ver con su gestión. Estamos en realidad frente a una privatización del concepto de lo público, a la que se debe contraponer la apropiación colectiva. Aunque la más importante, ya que la muestra más compleja de este fenómeno degradante del espacio público urbano, es el proceso de decadencia del centro de las grandes ciudades, junto a la producción en la periferia de productos urbanos disruptivos como los barrios cerrados o los asentamientos informales. Estos dos fenómenos son los que están atentando contra la buena calidad del espacio urbano, porque están negando su constitución futura o le están quitando contenidos al tradicional espacio público que era el centro de la ciudad. En ciudades más grandes que Azul, que por suerte estos procesos tardan en llegar, aunque ya he visto muchas ciudades de este porte con barrios cerrados, una locura que no se entiende, ya que aquí no está la excusa de la seguridad, por lo menos no con el mismo valor en que la tenemos en una gran metrópoli. Pero el proceso combinado de que los sectores acomodados que le daban utilidad al centro
y de alguna manera por su estancia ahí, sostenían una presión permanente para que eso funcione más o menos bien, pagando sus impuestos o haciéndose presentes con su poder simbólico, fugan hacia la periferia, conformando espacios que ya no contienen el espacio público adentro, ¿no? Barrios que niegan la posibilidad de tener un espacio común de convivencia, o en todo caso ese espacio que no tiene la misma calidad jurídica que el espacio público, solo permite rozarse con propios. Y también están los pobres, que son expulsados o que no pueden acceder al centro de la ciudad, y que están en la periferia conformando también núcleos segmentados. Y estos dos fenómenos son los que están haciendo una fuerte presión para la descalificación del espacio público. Recuperarlos no es fácil. Dos de estos procesos envuelven a las élites que habitaban en el centro, que lo abandonan y dejan tras de sí una parte del patrimonio construido abandonado, los servicios y equipamientos que los atendían, acompañado por último de una desvalorización y degradación de todo el sector urbano. La revitalización que se acomete en estos casos habitualmente es restrictiva y muchas veces produce la asepsia de los lugares, pues lo degradado es siempre lo que aparece en el paisaje, como lo pobre, lo sucio, lo feo, exigiendo lo rico, lo limpio, lo bonito. Pero por otro lado no se trata evidentemente de la erradicación de la pobreza y del pobre, sino de la expulsión para otras áreas. ¿Cómo terminan ejecutándose esas políticas? Un conjunto de obras de recalificación, de revitalización o de rehabilitación de edificios catalogados por patrimonio, aquello que se llama patrimonio de prestigio, pero desvinculado del conjunto patrimonial que tiene el área. La revalorización se da sobre la propiedad privada y muy pocas veces con efectiva rehabilitación del tejido, los usos y la vida ciudadana. Gentrificación es el nombre técnico que le damos en urbanismo a este fenómeno, de expulsión por la mano invisible del mercado de la población original de un sector urbano. No puede ni se debería imaginar la construcción de una ciudad donde predominen los valores de la solidaridad y justicia que la mayoría de los intendentes pretenden, porque lo local también es el fruto de las relaciones de poder que son establecidas a nivel global. En un mundo configurado por inmensas contradicciones de intereses económicos y sociales y caracterizado últimamente por una impresionante concentración de la riqueza y una cada vez mayor exclusión social, la ciudad es el lugar donde se materializan de manera tajante estas realidades globales. Debemos tener presente que el espacio nunca estuvo tan ligado a la producción del capital como en la actualidad. Las ciudades se convirtieron en grandes emprendimientos y la base de ese negocio es el suelo urbano, un tema clave para entender el proceso de las ciudades actual. Sucede que este suelo convertido en mercadería es para los habitantes del lugar, sobre todo un valor de uso, mientras que para los sectores inmobiliarios es ante todo un valor de cambio, que tiene un valor de uso para otro. Estos intereses contradictorios emergen en el uso del espacio público y quien va a mediar en este conflicto es el poder público. No solo entre los actores locales, sino también frente a la llamada globalización, que necesita de lugares para materializarse y entonces estimula la competencia entre ciudades. Con el afán de conseguir crecimiento urbano y mayores indicadores de competitividad, las estrategias urbanas adoptadas se han mostrado muy semejantes y con mucha identidad. El fenómeno de los planes estratégicos de la década del 90 es un buen elocuente que algunos buenos amigos españoles que hicieron buen trabajo en Barcelona y Bilbao decidieron algún día venderlos en América Latina y Argentina como no mucho. Y la verdad que son buenos materiales. El concepto de la planificación estratégica formulada por Matus es excelente e imprescindible para operar sobre la ciudad y el planeamiento. Pero esa versión repetida hasta el cansancio, comprada a través de préstamos de organismos de financiamiento, casi como un regalo para los municipios, porque venía de arriba, no aportó más que pérdida de tiempo, porque no pudimos ocuparnos de los temas urbanos. Se habló de la planificación estratégica general,
pero nunca aterrizó al territorio, salvo claros y buenos ejemplos. Rosario en parte, Rafaela en parte. Después mucho de lo que se hizo realmente no nos sirvió. Y tenía como caballito de batalla la competitividad, el posicionamiento de las ciudades en el concierto de las naciones. Como forma acompañando también la disolución del Estado-Nación, ¿no? Digamos, parte de la agenda neoliberal. El Estado-Nación es un impedimento para la expansión de los negocios y el mercado. El fortalecimiento de los municipios, con ser necesario, digamos, puede de alguna manera también servir en esa estrategia. Esta visión, o sea, con el afán de conseguir crecimiento urbano y mayores indicadores de competitividad, las estrategias urbanas adoptadas se han mostrado muy semejantes y con poca identidad. Esta visión construyó una idea abstracta de ciudad, como símbolo de lo moderno, que constituye, en el fondo, una red mundial de ciudades vendidas en el mercado por su imagen de calidad o buena administración. Este nivel de planeamiento hace tabla rasa con la práctica socioespacial y la identidad, reduciendo la ciudad a su estructura física, pasible de intervención y tornando al ciudadano en usuario de bienes de consumo masivo. Las políticas urbanas expresan el resultado de esta mediación y por su natural posicionamiento y sus características de representatividad y de identidad, el municipio es el mejor mediador entre lo local y lo global. Si además se considera la proximidad que tienen con los individuos en relación al impacto que tiene la distribución y utilización del espacio sobre la cultura política y ciudadana, se entiende la importancia del municipio en el gobierno de este espacio. Se entiende por qué es necesario actuar políticamente en el municipio para administrar una de estas cuestiones tan importantes como el espacio público. Dicho esto, voy a leer una declaración dada por más de 40 intendentes de ciudades del Mercosur en la cumbre de la red Mercociudades, que es una red de ciudades de países integrantes del Mercosur que trabajan permanentemente con una cumbre anual en una ciudad distinta. Engloba países de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile como observador. Se reúnen en comisiones periódicas, en comisiones que trabajan temas. Yo trabajé alguna vez, desde el municipio en que trabajaba, en la unidad temática de desarrollo urbano, que analizaba los temas urbanos, compartiendo experiencias y tratando de poner una mirada conjunta, articulada, con distintas perspectivas propias de los distintos lugares de origen. Y todos los años había una declaración de la unidad temática que era leída en la cumbre y de alguna manera asumida por el conjunto de representantes. Y decía esto, un pequeño encabezamiento y unas conclusiones que vamos a analizar. Recomendaciones. 2001 fue dictado. Los jefes de los gobiernos locales, identificados con valores superadores y progresistas, debemos encontrar el camino para que el espacio público sea un espacio radicalmente democrático y contribuya finalmente a la construcción de la justicia social, al crecimiento urbano, al bienestar material y al fortalecimiento de la identidad. Finalmente, a la felicidad del pueblo. Nos negamos a gobernar si no es en busca de estos objetivos. Nos negamos a hacer política si es para sufrir. Nos negamos a contribuir al mantenimiento y consolidación de un sistema de exclusión social. En base a estas reflexiones, que eran más, elaborados en el ciclo de trabajo 2001-2002, los alcaldes, intendentes y prefeitos integrantes de la unidad temática de desarrollo urbano de la red Mercociudades se dirigen a los actores involucrados en la planificación y gestión de las ciudades y autoridades públicas y a los gobiernos locales del Mercosur y recomiendan: 1. Establecer políticas específicas para el espacio público revalorizando su importancia y singularidad,
elaborando normativa simplificada, sistematizada, integrada y permanentemente actualizada, fortaleciendo la gestión técnica y el ejercicio de un efectivo control del poder de policía sobre él. Políticas específicas. Empezaron a aparecer en estos años que han transcurrido, ya 15, algunas ciudades importantes como Buenos Aires con un Ministerio de Espacio Público. Es una tendencia que se fue dando. También podemos ver que en la agenda política, a veces más electoral que contundente, el tratamiento del espacio público empieza a ser un producto electoral, digamos. Antes era el bacheo, lo sigue siendo porque es necesario, pero hoy la placita, la pintada de cordones, el ensanchamiento de las dársenas en las esquinas, que tienden a mejorar la calidad visual del espacio, en algunos sentidos, cuando está mejor hecho, tienden a establecer un equilibrio entre el peatón y el automóvil, ¿no? Culpable de la ocupación de una muy buena cantidad del espacio público. Automóvil que no estaría con la misma frecuencia en el centro de la ciudad si los que viven en la periferia tuvieran un buen transporte público. Aquí se liga todo, el espacio público, el transporte, la política de suelo, la expansión de la ciudad. 2. Reclamar la exclusiva potestad municipal para la regulación y uso del suelo, del subsuelo y del espacio aéreo de las ciudades, recuperando el poder de policía y la capacidad tributaria que pesan sobre ellos. Esto es importante también, porque una política integral de espacio público implica considerarlo en todas sus dimensiones, incluso en su dimensión rentable. En el subsuelo, que es espacio público, pasan cañerías de empresas de servicios públicos que facturan mucho dinero y en algunos casos no pagan ninguna renta al dueño de ese espacio que es la comunidad, cuando en la lógica capitalista eso se paga. Las redes aéreas, que además de afear la ciudad, transportan un negocio, en algunos casos fabuloso y absolutamente rentable, como el cable, por ejemplo, tampoco pagan lo que deben, ¿no? Entonces, recursos no sobran a los municipios, en general escasean. Junto con el tratamiento y el abordaje del espacio público tenemos que pensar en el financiamiento, y ahí hay recursos. Este reclamo para la potestad municipal tenía que ver con la segunda párrafo de este párrafo, la segunda parte. En este sentido, se exhorta a las autoridades nacionales de Argentina a no vetar la ley promovida por la Federación Argentina de Municipios y aprobada el 29 de agosto del 2001, que permite el cobro a los municipios por el espacio público utilizado por las compañías telefónicas. Se le cobra a las eléctricas, se le cobra a las de gas. Los municipios hicieron una movida casi única en la historia argentina del municipalismo, de juntarse con fuerza, hacer militancia en el Congreso Nacional y sacar una ley que les cobraba el 3% de lo que facturan a las empresas telefónicas. La ley se votó en las dos cámaras y el intendente de la Rúa de entonces la vetó. Y el tema no se volvió a discutir nunca más. Una inequidad manifiesta, como en otras circunstancias. 3. Oponerse a las iniciativas legislativas orientadas a la sanción de leyes para crear nuevos derechos reales que puedan aplicarse a la constitución de urbanizaciones donde el espacio de lo público se encuentre ausente. El espacio propiamente dicho, la circulación, las infraestructuras, las potestades tributarias, o donde la ley común se sustituya por otra, el gobierno interno, el derecho de admisión, de exclusión, la libertad. En definitiva, la ciudad privada. Este alegato del año 2001 ya era un poco tardío. En la provincia de Buenos Aires, un decreto inconstitucional creó una figura jurídica en el marco de la ley 8912, que regula el uso del suelo. El decreto 27 del 98 crea la figura de barrio cerrado, pudiendo aplicar a la creación de un núcleo urbano la propiedad horizontal, asimilando las calles a pasillos y las parcelas a unidades de vivienda. Ese truco, muy bien administrado por los principales actores en la construcción de la ciudad, que son los escribanos y los agrimensores, no nosotros, que tenemos las potestades,
Este truco extendió la posibilidad de construir una infinita cantidad de urbanizaciones cerradas, pero en aquel momento pedíamos que por lo menos no se consolide un derecho real de superficie, cosa que sucedió con la sanción del Código Civil hace un año, o poco más. Repasando esto, se pierden todos los francos. Y repasándolo, encontramos muchas resonancias también con el presente. 4. Establecer regulaciones para que los proyectos de urbanizaciones cerradas reserven el rol que debe cumplir el espacio público en la estructuración de la ciudad y de la ciudadanía, y prohibir las iniciativas de transformar el espacio público de libre accesibilidad en espacio accesible restringido, fundando en razones de seguridad o de diferencia social. Afortunadamente, ese proceso de reconversión de barrios abiertos en barrios cerrados en Argentina no se ha dado. Muy poquitos casos. En Brasil es un fenómeno que sigue en pie, digamos. 4 manzanas o 5 de la planta urbana de Azul presionan al intendente y le piden una ordenanza para que les permita cerrar las calles, por la excusa de la seguridad. 5. Recuperar el valor de la diversidad de usos para el espacio público, revalorizando y ordenando el comercio callejero y otras actividades sociales y culturales que fueron cediendo terreno en beneficio de la función circulatoria casi excluyente. 6. Producir instrumentos urbanísticos que, además de mejorar la calidad del espacio público a través de la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural construido en los centros urbanos, incentive y viabilice su diversidad de usos, en tipos y en sectores sociales concurrentes, especialmente el residencial, para que la población y los servicios y usos que están ligados a ella y a las demandas garanticen la vitalidad del mismo. Y por último, establecer políticas de patrimonio que trasciendan el normativismo y la pobrísima inversión, articulando una legislación adecuada con un ubicuo presupuesto público y el soporte de la inversión privada. En eso está habiendo avances. Las políticas de protección patrimonial del patrimonio inmueble de las ciudades eran muy declarativas. Una lista de edificios analizados y tabulados con un grado de protección determinado, que en un sistema como el nuestro claramente afectaba el valor de las propiedades y muchos dueños protestaban, tomaban iniciativas políticas para volver atrás esa medida, esa protección, pedían resarcimiento jurídico, bueno, mucha resistencia y poco avance debido a esas resistencias, ¿no? Bueno, ya se está trabajando con el concepto de suelo creado, aplicando el concepto de la captación de las plusvalías o de las valorizaciones inmobiliarias debido a acciones del Estado. Se está difundiendo mucho en Argentina. Ya hay más de 20 ciudades que aplican ese recurso como una forma de financiamiento y de control del desarrollo urbano. En ambientes normativos donde existe esa voluntad de aplicar la captación de plusvalía, es muy posible compensar sin recursos ordinarios la protección del patrimonio histórico, cuando se trata de mantener en el estado de cosas en que estaba, en centros urbanos, en áreas consolidadas o en algunos casos muy especiales. Así que en ese punto se ha avanzado. Bueno, todo esto sirve para encuadrar un poco, primero, la vinculación entre la cultura, en un sentido muy amplio, la identidad como parte de ella, y la ciudad. Digamos, algunos pensadores dijeron que la principal productora de cultura es la ciudad. La cultura se produce en la ciudad. Obviamente que no debe tomarse literalmente, porque cultura es todo hecho humano, pero las producciones más sofisticadas de la cultura humana, en música, en pintura, en arquitectura, en cualquiera de sus disciplinas, están asociadas
a ciudades cosmopolitas, ricas en cuanto a su diversidad, y ese es el caldo de cultivo, ¿no? Una ciudad diversa, una ciudad democrática, está indisolublemente asociado a la calidad del espacio público, a un tratamiento adecuado del espacio público y a la consideración muy especial de esta parte de la disciplina urbanística. Así que espero que sirva para reflexionar y muchas gracias por la invitación. ¿Una? Mira, nos guste o no nos guste, se está. Bueno, esto para los especialistas, ¿no?, que trabajamos el tema. Tuvo mucha crítica a la ley, en algún sentido, pero también tuvo algunas virtudes, que son innegables. Digamos, por lo menos estableció un sistema de ordenamiento, que si uno pasea al interior del país, o a otras provincias ricas, llamar interior a Rosario parece una locura, pero si uno visita provincias como Santa Fe o Córdoba, que no tienen legislación provincial de ordenamiento, se da cuenta de lo bueno que tenemos en la ley, ¿no? Estamos hablando de patrones comunes, tenemos ejercicio en la aplicación de la norma. Yo creo que hubiera habido mucho más problemas de desarrollo urbano en la provincia si no hubiera estado la ley, con todos sus males. Por otra parte, los sectores progresistas, muy críticos de la ley por su origen fundamentalmente, la asumieron absolutamente en una pelea que se dio unos años atrás con la sanción de la ley 14449, que modifica la 8912, pero la asume la 8912 como herramienta valiosa, que mereció un retoque en algunas partes y mereció, digamos, una ley complementaria de acceso justo al hábitat, muy importante. Así que, bueno, el Colegio de Arquitectos le interesó, primero como un servicio profesional, ponerla en la web para lectura de cualquiera que la utilice, cosa que hoy es muy difícil, porque la provincia te desconectó el servidor y no está accesible. Y editar un libro con esos contenidos, a los 40 años de la ley, para ofrecer una herramienta de consulta, ya que la última edición es del 2000, no tiene actualizaciones. O sea, hoy los municipios, 135 municipios de Argentina, en sus oficinas de planeamiento, trabajan con un bibliorato con copias viejas sin saber muy bien cuál es la última modificación de la ley. Entonces, eso es un aporte simple al ejercicio profesional. Pero además, estamos haciendo artículos críticos de fondo para que sirva a una futura discusión, que no creo que sea el momento para darla, con el avance conceptual del mercado que hay en estas cosas, ¿no? Pero sí dejar sentado las bases de la discusión. Así que estamos trabajando la 8912. Después. Perfecto. Que la presentación de Alicia es muy generosa y que no se estuvo algo bien, ¿no? Bueno, esta charla a lo mejor va a parecer un poco anticrítica porque es producto de una propuesta que quería realizar para el sistema FONCA o para diferentes organismos o fundaciones para realizar una aplicación móvil como su nombre lo dice, de un mapa del sabor que incluyera lo sensorial, o sea, que fuera estético, artístico y que además contemplara la cuestión bilingüe, porque en la meseta purépecha de la cocina que iba a hablar se habla en purépecha y ya es reconocido como un idioma, ¿no? Y bueno,
decías, inicio, bueno, dentro de la investigación para tratar de elaborar este proyecto, que por cierto no me fue aprobado, pero que iré realizando poco a poco y también como una crítica, porque con esta idea de hacer la aplicación móvil es para tratar de alguna manera de poner a las cocineras, purépechas o puré, como protagonistas y no tanto a los grandes restaurantes, a los grandes chefs, que se ha puesto muy de moda con la denominación de la cocina tradicional purépecha, para que el internauta o la persona o el comensal, como ahí le denomino, con un clic pudiera encontrarlas y pudiera irlas a visitar o conociera la forma de cómo es su vida real, aparentemente real, o virtualmente cómo es su localidad y la práctica de la cocina. ¿Alguien me puede estar dando idea? Bueno, la justificación, siempre digo esto, pese a que se reconoce que el papel del Estado de Michoacán y la región de la meseta purépecha para que la cocina mexicana le fuera otorgado el título de Patrimonio Cultural PCI. Esto se constata con tan solo verificar el nombre del expediente que sirvió para dicho fin, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y el paradigma de Michoacán. Existen escasos trabajos de investigación que den cuenta de cómo es la cocina en general de Michoacán y por ende existen nulos trabajos que traten de una manera sensible, en este caso artística y estética, para difundir cómo es la práctica ancestral milenaria de las cocineras ¿no? En relación con lo ulterior, es necesario destacar que hasta el momento no existe, tras el reconocimiento como PCI de la cocina tradicional puré, una aplicación web móvil de un mapa interactivo que no solo dé a conocer los lugares donde puede consumir este tipo de comida, sino que además se le permita al internauta comenzar la posibilidad con solo un clic hacer un recorrido por el paisaje sensorial culinario, que esto sería todo un reto. Lograr eso, ¿no? Transmitir realmente algo sensorial que no sea simplemente dar un clic, una simple aplicación y ver el lugar, sino despertar algún sentimiento, inclusive poder presentar una propuesta artística o una obra artística a partir, ¿no? Y bueno, la región de la meseta purépecha, para que tengan una idea de qué les estoy hablando, se encuentra en el estado de Michoacán y es la zona que está pintada por rosita. Actualmente, bueno, yo he estudiado de manera personal el municipio de Ticambato, que es Pichátaro, que fue allí donde hice mi trabajo de investigación de maestría. Ahora con el doctorado estoy en Charapa y Angahua, ¿no? Esta región se destaca por concentrar, a grandes rasgos, no les voy a leer, los pueblos un pueblo originario que es conocido como los purépechas. Entonces, tiene muchas desigualdades. Por ejemplo, se encuentra en Uruapan, y Uruapan es el primer productor de aguacate a nivel mundial, exportado. Pero esto está en detenimiento porque se están acabando los bosques y por ende se están dedicando, bueno, los bosques, y al acabarse los bosques, pues, el agua, porque el aguacate es un cultivo que ocupa mucha agua, pero no la retiene, y al acabarse los bosques, lógicamente hay unos ingredientes que son de la cocina, ¿no? Por ejemplo, los hongos, hay abejas de panal, larvas que se comen, ciertas cosas muy específicas que esa zona utilizaba para realizar la cocina, ¿no? Y obviamente la leña,
práctica milenaria de estas mujeres, o sea, no cualquier leña, hay hay saberes de estas mujeres que con cierto tipo de leña sabe y adquiere la comida un sabor, ¿no? Y se sacaban estos recursos, bueno, con todas estas disparidades, la siguiente. Y bueno, en secuela, el objetivo de realizar este mapa, bueno, era documentar mediante la realización del mapa a la práctica de la cocina tradicional, que recomienda y indique a los lugares donde se puede disfrutar este tipo de comida, pero que vaya con los cocineros. Porque actualmente existe una ruta Don Vasco, que si bien nos promueve, pero también promueve a los grandes restaurantes y es ilusorio de ver que los precios de sus platillos son 100 pesos, cuando en el restaurante Mirasoles